Uno de los carros eléctricos más vendidos de Estados Unidos es el Ford Mach-E, Mustang Mach-E, que es la versión eléctrica del famoso Mustang. Pero por primera vez Ford está lanzando una versión rally, que la vamos a probar hoy, off-road. Es espectacular, 480 caballos de potencia, 700 libras por pie lineal de torque. Espero que les guste el video, como siempre, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Este color amarillo es exclusivo de la edición Rally. Habían sacado un amarillo hace 3 años en la primera edición del Mach-E, luego lo habían descontinuado y ahora vuelve, pero este es un amarillo además más intenso, igual que en el capó estas dos líneas negras. Quiero enseñarles lo que es diferente respecto al Mach-E normal y al Mach-E GT. Estas luces que ven aquí, esto solo tiene el Rally, el Pony lo tienen todos los Mach-E, que se ilumina. Además tenemos la cámara frontal, que también lo tienen otras versiones, pero la parrilla, este terminado aquí en negro también es diferente. Las luces sí son iguales, la entrada de aire es diferente también aquí abajo respecto a la versión GT. Este lateral no es igual, tenemos los sensores, viene con radares, con cámaras, porque además trae el sistema de manejo sin manos Blue Cruise de Ford. Y muy diferenciador, estas ruedas. Los rines son de 19 pulgadas, los del GT son de 20, estas son de 19, igual que en el resto de Mach-Es normales, pero con este diseño blanco totalmente diferente, que a mí no sé si me acaba de gustar del todo, pero esto ya es cuestión de gustos, estética. Ese caliper que ven ahí, esa pinza del freno delantero es Brembo. Tenemos en el lateral de la puerta el Mach-E Rally, ahí claramente, y esa zona inferior tenemos con el guardafangos, todos los detalles, los acentos vienen en negro. Está sucio de haberlo manejado, ¿eh? No es que sea así el diseño, lo mismo aquí que el retrovisor. Esto también es barro, de haberlo manejado un poco, que estaba lloviendo por acá. Tenemos integrada la luz ahí del intermitente, cámara lateral. Esto es la puerta para el cargador. Esta lucecita nos dice que está totalmente cargado, nos dice qué porcentaje de carga tenemos. Vamos a hablar después un poco de la velocidad de carga, que se ha mejorado. Y luego arriba, vean, tenemos el techo en negro, pero este techo no es de cristal como en el GT, así que yo creo que ahí se han ahorrado un poco de peso. Los techos de cristal siempre pesan más. Y muy distintivo el alerón. Vean, tremendo spoiler, este también es exclusivo para la versión Rally, mucho más alto, mucho más potente, más llamativo. Ahí tenemos la antena y tenemos acá de nuevo esas dos líneas, como si terminaran aquí atrás esas líneas negras sobre el amarillo. De nuevo el Mustang, la cámara trasera, estas luces que tienen un diseño muy similar al Mustang de gasolina también. Es en lo que más se parece, son dos carros totalmente diferentes, pero si se parecen en algo el Mustang de gasolina y el Mach-E es en esas luces traseras. Por la zona de abajo tenemos otra luz acá, los sensores, llamativo también esta esquina, como las líneas del auto se van juntando hacia esta pequeña ventanita aquí atrás. Y una de las cosas también, que esto no es solo del Rally, pero que lo tienen todos los Mach-E, es el sistema de apertura de puertas, que no tiene manillas, tiene este pequeño agarradera aquí y se abren con un botón. Ahí uno aprieta y de forma eléctrica la puerta sale para afuera. Lo mismo aquí que la puerta trasera, que aquí ni siquiera tiene la pequeña manilla. Tocamos y se abre la puerta trasera del auto. El maletero se puede abrir con un botón que hay aquí debajo de la puerta, pero también con la llave. Hacemos aquí doble clic, apertura eléctrica. Y en cuanto a tamaño, pues es el maletero que puede tener un SUV. Yo diría que para el tamaño de Estados Unidos se puede considerar compacto. No es muy alto porque como tiene este diseño más deportivo, que cae la línea del auto hacia atrás en la parte trasera, pues reduce un poco la altura del maletero, pero sí que tiene una profundidad decente. Aquí no hay rueda de repuesto. Debajo de esta lámina tenemos un kit de reparación
y también tenemos todo lo que son los cargadores para enchufar el vehículo si lo queremos cargar en casa. Y aquí tenemos un botón de cierre también eléctrico y ahí se encienden las luces. Tiene, por cierto, lo que se llaman unas luces de bienvenida. Cuando llegamos al auto, nos acercamos, nos recibe con las luces y además se puede configurar como una animación. Vean ahí que ahora las luces se están moviendo. Esas son las cosas que permiten, por un lado, las luces LED y luego todo el software que traen estos carros. Que, por cierto, el software se puede actualizar over the air, como está haciendo Ford con la mayoría de sus nuevos vehículos. No hace falta ir al concesionario a recibir la última actualización, sino que se conecta a internet y ahí actualizan todos los programas que necesite, toda la parte tecnológica. Y como es un carro eléctrico, aquí debajo del capó aquí tenemos un hueco, lo que se llama el frunk, es decir, el trunk, pero en el frente, frontal. Está bien, los he visto más grandes en las camionetas eléctricas, en los SUVs grandes, pero para lo que es este Mach-E me parece que tiene un buen tamaño. Se pueden dejar aquí cosas, por ejemplo, los cables de carga o una pequeña maleta, un carrión, alguna chaqueta, un casco. Si vamos a ir a correr con este rally podemos meter aquí un par de cascos. No está mal de tamaño. Aquí tenemos el depósito para el agua del limpiaparabrisas. Debajo tiene una placa protectora de aluminio, que esta es exclusiva también de la versión rally. Y bueno, tiene una capacidad de altura de salvar respecto al suelo de 1 pulgada más que el GT o el resto de Mach-Es. Eso lo hace un poquito más capaz de sortear algún obstáculo, alguna piedra, sin que sea un vehículo off-road, en el sentido de off-road de llevarlo a manejar por encima de rocas. Es off-road para poder manejar con piedra suelta, con grava, con tierra, cuando llueve, pero, o sea, eso es el rally, no el off-road que hemos hecho en otras ocasiones haciendo lo que se llama rock crawling. Tiene botón de encendido, aquí está, y no es menor porque estamos viendo carros eléctricos que ya no tienen botón de encendido, que simplemente pisando el freno se encienden. Y ahí han escuchado que cuando lo he encendido te recibe con unos sonidos y se activan esas dos pantallas. Esta que tenemos aquí es de 15.5 pulgadas, vertical, enorme. Ya la hemos visto en el Mach-E desde el principio del lanzamiento de este auto, pero yo creo que es de las cosas que más llaman la atención todavía, y totalmente táctil, ausencia de botones físicos. Lo único que se parece a un botón físico es esta ruedita de aquí, que es solo para el volumen. Todo lo demás hay que manejarlo a través de esta enorme pantalla, que luego podremos ver algunos controles y demás, pero esto es como una computadora con 1000 opciones. Y luego tenemos este panel de instrumentos del conductor, bastante horizontal, estrechito, 10.2 pulgadas. Por lo demás, en el frente, como ven, pues muy minimalista, con estas líneas horizontales, todo en gris y en negro, este interior. Esto es un plástico que quiere imitar un poco como si fuese, no sé, un diseño aquí. En el GT parece más fibra de carbono, pero como digo, es plástico, una salida de aire muy larga de lado a lado. El sistema de audio es Bang & Olufsen, así que eso es una garantía de un audio premium de calidad. Ahí tenemos uno de los altavoces. Vean la puerta, me gusta en los colores, es sencillito, con este gris y con algunos detalles en blanco. Por ejemplo, esta línea aquí, vamos a ver también la parte de atrás del asiento, que también es blanco. Eso recuerda, hace juego con las ruedas. La consola central, que tiene un hueco aquí debajo para dejar alguna cosa, como es un auto eléctrico con el suelo totalmente plano, se puede permitir ese tipo de lujos. Tenemos también conexión USB-C y USB-A, la antigua, cosa que ya en muchos carros ya no se ve. Creo que está bien tenerla todavía, hay gente que la utiliza mucho. La parte izquierda de esta superficie es cargador wireless para el celular, los huecos para dejar los vasos, y aquí en el centro tenemos el shifter
para cambiar las marchas. La transmisión es obviamente automática de una sola velocidad, así que no hay posibilidad de ni siquiera imitar el engranaje de las marchas, pero tiene una marcha ahí corta con la L. Aquí tenemos las luces de emergencia, el freno de mano eléctrico, y aquí el reposabrazos se levanta y nos deja esta zona que podemos utilizarla también para dejar alguna cosa, pero se abre y tenemos aquí pues un hueco profundo con un enchufe de 12 voltios, y esto creo que está muy bien, un huequito para dejar ahí fija, a ver si se ve bien, donde queda enganchada la llave y así no va moviéndose, dando vueltas por todos lados. Y los asientos, vean que tiene aquí el Mach-E Rally en el asiento, y viene también con estos dos colores. Estos asientos tienen calefacción. Volante de piel con el Mustang ahí en el centro, y esa parte inferior acá en blanco, haciendo juego otra vez con las ruedas de fuera y con la parte de atrás de los asientos. Muchas veces esto, y de hecho en el GT viene en un negro brillante. Para este me gusta esta solución, la de poner un plástico brillante negro ahí no me suele gustar, pero aquí creo que está bien resuelto. A la izquierda los botones de ayudas a la conducción, que incluyen el sistema Blue Cruise para manejar sin manos, que lo vamos a probar después, velocidad de control de crucero adaptativa, se puede modificar la distancia con el vehículo de delante, y a la derecha los controles del multimedia. En esta versión Rally no hay quemacocos, y después aquí sentado en la segunda fila de asientos tengo buen espacio por encima de la cabeza. En eso la versión Rally es igual que exactamente que todas las demás del Mach-E. Espacio decente, suficiente por delante de las rodillas para lo que es un Mustang, porque si recuerdan, el Mustang de gasolina no tiene ningún espacio en la segunda fila de asientos, están ahí casi de adorno o para un niño pequeño. Así que aquí en la versión eléctrica del Mustang, en el Mach-E, sí tenemos una segunda fila de asientos útil, por lo menos para 2 adultos, y aquí en el medio quizá para un niño también. 3 adultos van a estar justitos, porque además vean que aquí con el suelo plano tenemos aquí la posibilidad de poner las piernas, pero como han metido la consola central bastante para atrás, se queda un poco estrecho este hueco para quien vaya sentado en el centro. Tenemos conexión USB-C y USB-A otra vez aquí atrás, y salidas de aire que se pueden cerrar, pero no hay climatización independiente o controlable específica para estos asientos traseros, que por lo demás vienen como los delanteros, con este diseño así un poco curioso, mezclando negro y gris. Lo más llamativo, de nuevo, es este blanco, es que es un plástico que tienen. Estos asientos que son bien duros, son estos Ford Performance que también hemos visto en el GT, especiales para estos carros, que me gustan. Los asientos del conductor y del pasajero me gustan mucho. Y luego acá tenemos el típico reposabrazos, con un par de huecos para los vasos, con su propio reposacabezas que se puede subir. Una luz de lectura aquí arriba, también en la segunda fila, agarradera, aquí para un ganchito para llevar el traje. Así que bueno, bastante sencilla la segunda fila de asientos, pero para mí bien conseguida para ser un Mustang. Vamos a arrancar la prueba de manejo off-road sobre grava, una zona que además está muy húmeda, que se desliza bastante, y lo vamos a hacer además en el modo Rally Sport, que quita un poco el control de tracción y hace que se pueda deslizar más el carro. Easy. That's good. This is very slippery on the exit. Aquí está muy resbaladizo. Go. Yep, use the gas here. Then play with the throttle. Yep, keep going, keep going. Shut down.
Nice. Este es el motor eléctrico trasero que se ha desarrollado in-house, como dice ahí, es decir, han sido los ingenieros de Ford que han desarrollado este motor, que lo tenemos tanto en el Ford F-150 Lightning, en la pickup eléctrica, como en el Mach-E. Este es el sistema MagneRide de suspensión que ahora viene estándar en todos los Ford Mach-E, pero lo que es muy interesante y no lo había visto nunca en una demostración de producto es que aquí tienen las tres posiciones diferentes, como los tres ajustes en los que podemos poner este sistema de suspensión. Este sería el normal y aquí me cuelgo y no tengo que hacer mucho esfuerzo, está bastante suave tanto en la bajada como en la subida. Lo cambio al modo Sport, que sería para carretera, y ya está un poco más duro, ya se nota, y más duro no solo al subir, sino al recuperar el amortiguador. Y si lo pongo en este modo Track, que es el que se utiliza en el modo Rally Sport del Mach-E Rally, todavía se pone más duro y tengo que hacer más fuerza, y además vean que lo suelto y la recuperación es mucho más lenta. Así que es una demostración muy buena de este sistema de suspensión que trae el nuevo Mach-E. Estamos probando ahora el Ford Mach-E Rally en la carretera, porque lo cierto es que el comprador de este carro, aunque a lo mejor lo saque a algunos caminos de vez en cuando, la mayor parte del tiempo, como todo el mundo, lo va a estar manejando en la carretera, así que es importante que lo probemos sobre el asfalto. Tenemos un vídeo también aquí en el canal del GT, el Mach-E GT, que tiene prácticamente la misma potencia, mismas características, misma batería extendida de 91.8 kWh, así que lo que es performance en carretera es muy similar. Lo que sí estoy notando es que la suspensión de este Rally está quizá un poquito más blanda, no mucho, sigue siendo una suspensión firme, y la sensación de manejo al volante, de nuevo, excelente. La respuesta al volante, se siente uno en control en todo momento, súper ágil este carro con esos 480 caballos de potencia y las 700 libras por pie lineal de torque. Definitivamente es un carro que corre y que frena. Y tenemos los tres mismos modos de manejo que teníamos en el GT, que tienen unos nombres curiosos, pero equivalen a un modo normal, a un modo más eco para guardar batería, y luego a un modo Sport. Pero es que además tiene la posibilidad, tiene ahí un ajuste de ponerlo como en el modo Rally, así que ese es el extra, que es un asunto más de software, de tuning, porque como digo, en cuanto a lo que es la base del carro, quitando la suspensión y algunos detalles como esas luces que no tiene el techo solar, que este es un techo normal, no viene con ese cristal que tiene el GT, son muy parecidos. Creo que este va a ser, es un poco más caro, arranca en $60.000, creo que va a ser como un poquito más exclusivo y se van a ver menos quizá de este Rally, así que el que quiera tener un carro más diferente se puede ir por este modelo, pero creo que si te gusta un eléctrico que corra, la versión GT está de sobra. Tiene un rango con esa batería extendida de 265 millas, que es un poco menos que las 280 millas que tiene el GT. Estaba pensando cuál sería la razón. Yo creo que puede ser la diferencia en el compuesto de las ruedas, porque en realidad, por lo demás, debería ser prácticamente igual. Tiene un poco menos de rango también que las versiones de batería extendida del Select y del Premium, que pueden pasar de 300 millas cuando son solo con el motor trasero. Estos, tanto el GT como este Rally, tienen dos motores, es un eléctrico all-wheel drive, un motor en cada eje, y bueno, ahí siempre al tener dos motores obviamente tira más de la batería, pero ha mejorado Ford el sistema de carga. Se puede cargar hasta un máximo de 150 kilovatios de potencia, así que si se va, por ejemplo, a un cargador supercargador de Tesla,
tiene un acuerdo Ford con Tesla y se puede cargar en todos los cargadores que tiene Tesla en Estados Unidos, que son 15.000. Ahí podemos cargar a esa velocidad máxima y pasaríamos de 10 a 80% de carga en 36.2 minutos. 36 minutos, cuanto el modelo anterior tardaba 45. Así se han ganado 9 minutos ahí de rapidez de carga de 10 a 80%. Y bueno, obviamente si lo cargamos en un cargador nivel 2 de los que podemos tener en casa, pues va a ser mucho más lento, porque ahí podemos cargar a unas velocidades normalmente como de máximo de unos 15 kilovatios. Así que multipliquen casi que por 10 esos tiempos de carga que les estaba dando respecto al supercargador. Viene con el sistema de conducción manos libres de Ford, ese sistema Blue Cruise que ya lo hemos visto en otros vehículos como el Ford F-150 y el otro Mach-E GT. Y como ven, estamos aquí manejando sin manos ahora mismo en esta autopista. Este es un sistema que te exige, tiene aquí esta pantallita con esta cámara que me está mirando a los ojos en concreto, no solo a la cara, te exige estar mirando para la carretera. Si uno distrae los ojos, mira para otro lado unos cuantos segundos, te avisa y se desactiva. Así que tiene, entre comillas, esa limitación comparado con un sistema de cruise control adaptativo que te mantiene la velocidad con el auto delante, como estamos ahora siguiendo a ese Prius, pero no tienes que estar todo el rato mirando para adelante. Si ponemos el indicador, cambia de carril automáticamente. Le tenemos que indicar, tenemos que poner el intermitente, el giro a la derecha o a la izquierda para que cambie de carril, pero lo hace el sistema solo. Mientras que en otros sistemas, por ejemplo el de General Motors, el Super Cruise, ahí a veces te cambia de carril él directamente sin que tú le indiques cuando ve que hay un hueco. Así que ahí digamos que es todavía superior ese Super Cruise comparado con el Blue Cruise de Ford. Tumbando la segunda fila de asientos tiene una capacidad de carga de 64.4 pies cúbicos, como ven que pone aquí. Se supone que todos estos objetos que hay aquí, que es para irse de camping, pues no sé, veo como 4 bolsas, no sé si 4 personas, caben ahí en el maletero detrás de la primera fila de asientos del Mach-E. Yo creo que aquí se han pasado, me parece que si intentáramos meter todas estas cosas no nos cabrían, pero bueno, y además si se van 4, ¿cómo van a ir en el carro si solo quedan libres 2 asientos? Y ahora vamos a hacer una parte del circuito con Adrian Fourmeau. Say hello, Adrian. Hello everyone. Que es un piloto profesional. Where are you from? France. From France. We're gonna have some drive in the Mach-E Rally today. This is gonna be fun. Yeah. Hey, hey, hey. Woohoo. Holy shit. Good fun, huh? This is so much fun! Oh, they moved the cone.
Missed it. You're gonna have a good one. I need to try again. Whoa! Gonna try again. Amazing, my friend. It's okay. That was so good. That was so good. Woohoo! You have to clean the window now. Yeah, I don't see anything. How was it? Was it good fun? It was amazing. It was amazing. It was so much fun. But I mean, if you had to do it as fast as possible, Yeah. you couldn't be driving differently, I right? would be a bit less You were aggressive. over sliding, Yeah, obviously. Yeah. But I wanted you to have some fun. Yeah, so I yeah, just yeah. wanted to. It was super fun. Thank you so much. Thank you very much. It was a pleasure. Aquí pueden ver el Ford Mach-E Rally en diferentes colores. Han sacado colores exteriores más agresivos para esta versión tope de gama, la primera vez que se lanza una versión rally de un auto eléctrico de Ford. Me ha impresionado la capacidad que tiene, sobre todo esa aceleración, ese torque de 700 libras y además lo bien que se maneja. Y el interior es espacioso y con ese precio de $60.000 no es un auto barato, pero para ser un eléctrico y con ese performance que entrega, creo que es una buena opción para la gente que le guste este tipo de autos. Esto es un deportivo. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben que estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter de Siempre Auto. Este canal de YouTube, si no se han suscrito, se tienen que suscribir. Ahí abajo denle subscribe, por favor. Y también estamos en nuestra página web siempreauto.com. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.